Muy bien, vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Y a ti, María, pedimos tu santa intersección para iluminarnos del amor y del entendimiento en el que en su santo nombre aprenderemos hoy. Amén. A continuación, el sacerdote René Reyes Loza nos impartirá el tema número 3, método de la doctrina social en la Iglesia. Adelante, Padre. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy afectuoso desde este decanato de San Pío X. En verdad me siento emocionado, no tanto nervioso, más bien contento de poder compartir con ustedes algo sobre esta lección que tienen ahí en sus libros, que es la lección número 3, y que vamos a profundizar. Un saludo muy afectuoso a todos los que vayan entrando. Ustedes pueden ver en su libro, la lección número 3, nos presenta esta filmina que nos dice el método de la doctrina social de la Iglesia. Observen el dibujo que tiene. Todas las lecciones que vamos a ver y que hemos visto ya tienen un dibujo. Es entre una como caricatura y ya saben ustedes que todo mensaje se recibe a través de, pues, de fotografías, de pinturas. Y aquí observan a un señor que tiene en su mano una balanza y está metiendo la mano en una de las dos partes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te dice? Obsérvalo. Y luego una planta que ha crecido como que está a punto de dar fruto. Algo quiere decir este dibujo, ¿verdad? Que nos invita a revisar la vida y es tener coraje para analizar la situación. Bueno, coraje y fe. Juzgarla a la luz del Evangelio y proyectar la acción en el corazón del mundo. Muy bien, viendo esta filmina, hagamos un enlace con el tema anterior, el tema que el padre Enrique nos dio, un tema muy interesante, fundamentando toda la doctrina social de la Iglesia en los documentos, desde la Rerum Novarum del Papa León XIII, como que es el cimiento, ¿verdad?, de los documentos de la Iglesia acerca de la doctrina social. Parece que dentro de 8 días veremos la doctrina social fundamentada en las Sagradas Escrituras, como la Biblia y el Nuevo Testamento nos hablan ya
de esta dimensión de la pastoral social. Así que ahora vemos esta filmina siguiente que nos va a presentar los objetivos. Los objetivos de este tema es precisar el origen y el desarrollo del método, ver, juzgar y actuar en el quehacer teológico pastoral de la Iglesia. Yo quisiera que se fijaran, primero, que este método tiene ahí 3 verbos: ver, juzgar y actuar, que es lo que vamos a tratar de entender. Luego se le añaden otros 2 verbos que ya lo explicaremos. Pero dice que es un quehacer teológico pastoral. A mí me sorprendió gratamente cuando, estudiando este tema, es que en realidad vamos a hacer teología. Fíjense. Así que ustedes, laicos y laicas, con esto que vamos a ver y todo lo demás, pues este método nos ayuda a hacer teología. Así que de teología, recuerden que es la ciencia o el estudio de Dios, Theos, ¿verdad? Y Logos. Entonces, vamos como a tomar una actitud de decir, yo quiero ser teólogo, yo quiero conocer a Dios y quiero que Dios me hable, me ilumine. Ese es el objetivo de este método. Y en segundo lugar, ejercitar el método como principio pastoral para el discernimiento de los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Vamos a tener un ejercicio, lástima que nada más sea uno, personal, de este ejercicio, pero usa la palabra discernimiento de los signos de los tiempos. También, ¿qué cosa es esto de los signos de los tiempos? Ya ustedes habrán escuchado seguramente mucho acerca de los signos a la luz del Evangelio. Ahora permítanme tomar la Sagrada Escritura y conocer un poco de este método, basándome en un evangelio que ustedes conocen y que precisamente vamos a ver estos 3 verbos que les señalaba que consiste el método: ver, juzgar y actuar. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Dame por favor la pantalla. Ya, muy bien. Bien. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con un rostro muy afligido y uno de ellos, Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Y Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que
él fuera el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Bueno, también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como lo habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Aquí, fijémonos en este primer punto. El método ver, juzgar y actuar. ¿Cómo podemos fijarnos aquí en el ver? ¿Cuál es la realidad de estos discípulos? Y Jesús los observó por el camino que iban tristes y su cara los reflejaba. Jesús se acerca a ellos sin que lo reconocieran y les pregunta, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué están viviendo? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué van tristes? Y quiere conocer la realidad. Y entonces los 2 discípulos le dicen a Jesús, pues mira, ha pasado esto y esto y esto otro. ¿Cómo encontramos este primer momento del ver la realidad? Jesús quiere que también nosotros sepamos acercarnos a la realidad del hombre, a la realidad del hoy y preguntarnos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿O cómo están? El segundo punto que se refiere al juzgar o iluminar, lo encontramos en el siguiente versículo, en el 25. Si tienen su Biblia, ojalá que la abrieran, está en el texto de Lucas capítulo 24, y ahorita es 24, 25. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó, aquí, ojo, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Repito esto porque esto es la parte que corresponde al juzgar. Dice que, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en la escritura se refería a él. ¿Cómo Jesús va a iluminar la realidad que están viviendo aquellos discípulos con textos que se suponía ya conocían ellos acerca del Mesías que tenía que padecer? Entonces, aquí vemos la necesidad que hay de acudir a las Escrituras, al Evangelio. Y entonces Jesús les fue, dice, siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que la Escritura decía acerca de él. Entonces, aquí podemos ir entendiendo este método. Y luego sigue ver, después del ver y del juzgar, el actuar. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro,
No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura, que nos hablaba por el camino, ardía nuestro corazón y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron al instante, la acción, el actuar, se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Palabra del Señor. Aquí encontramos el tercer momento donde una vez que llegan ahí a la hospedería, como al partir el pan, esto va a hacer referencia a la Eucaristía, a los sacramentos después, lo veremos, cómo ellos reconocen al Señor. Él los iluminó, ahora lo reconocen y se regresan, se ponen en acción. No dicen, bueno, pues qué bien, qué bonito, ay, pues bueno, ya estamos aquí en el hotel, vamos a dormirnos, ¿no? No. Se pusieron a caminar, a recorrer nuevamente el camino e ir a la comunidad. Bien importante. De ese encuentro que tuvieron con Cristo, ahora van a la comunidad, van a la iglesia, a actuar en, con y a través de la iglesia. Y esos discípulos que ya habían perdido la fe, ahora vuelven a ser discípulos y seguramente misioneros después. El documento de Aparecida que veremos más adelante nos pone como, dijéramos, a despertar nuestra vocación de discípulos y misioneros con este método. Así que hemos encontrado en este evangelio esos pasos. Ahora, ustedes tienen allí en su libro esta filmina que habla de discernir la realidad social. Nos presenta desafíos, oportunidades y contradicciones. Repito, vamos a hacer teología. Porque Dios se ha revelado, porque Dios se ha manifestado desde el principio, desde la creación, luego a través de Moisés, los profetas, cómo Dios se ha revelado. Y necesitamos nosotros ir discerniendo evangélicamente los signos de los tiempos, descubrir en las circunstancias personales y colectivas qué es lo que Dios quiere aquí y ahora. Discernir. Y discernimos bajo la luz, bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso la oración que hizo Mariana ya nos enfocó mucho hacia la acción del Espíritu Santo que nos da sabiduría para discernir evangélicamente. Discernir es poner al Espíritu Santo que nos acompañe.
Le voy a poner un ejemplo que me ha pasado a veces con personas catequistas o agentes de pastoral que tenía un compromiso, una catequista, dar catecismo, o una persona tenía una plática prebautismal o un compromiso de apostolado. Y como que de repente no vino, ni avisó que no venía, y se quedó allí el grupo solito. Y uno después, yo por ejemplo le he preguntado, oye, pero ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? Ay, padre, es que se murió uno de mis vecinos y pues yo tuve que ir al velorio. ¿Cómo? Pero si sabías que tenías acá un compromiso con el Señor, y me he dado la libertad de decirle, oye, recuerda que dice que hay que dejar que los muertos entierren a los muertos, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú discierne en este momento, ¿qué te pide el Señor? Bueno, pues luego irás al novenario o irás a la misa de cuerpo presente. Este método te ayuda exactamente a discernir qué te pide el Señor. Que tú te preguntes qué es lo que Dios quiere aquí y ahora. Seguimos viendo cómo este método solicita la participación de toda la comunidad. Requiere de un método que facilite comprender la situación para hacer frente a las exigencias del Evangelio. Entonces, sí, la comunidad o todo plan pastoral requiere de un método, de una manera, de un camino que nos facilite comprender la situación, que este método de ver, juzgar y actuar ayuda al discernimiento, que les decía, hacemos teología, un discernimiento evangélico de la realidad social es el ver, juzgar y actuar. Es hacer una hermenéutica de los signos, de la realidad. Nosotros tenemos que aprender a hacer hermenéutica. Recuerden que los griegos tenían un dios especial, le llamaban Hermes, y él se encargaba, este dios, de comunicar a la humanidad lo que querían los dioses, qué es lo que quiso decir tal dios, por ejemplo, el dios de la guerra. Y el dios Hermes interpretaba el deseo del dios y lo comunicaba a el pueblo. De ahí viene hermenéutica, que tenemos que hacer ese discernimiento. Entonces, este método facilita la reflexión profunda a partir de las Sagradas Escrituras y del Magisterio para encontrar un modo, proyecto o plan de actuar frente a los problemas sociales y pastorales. Los obispos han sacado un plan, pero más que plan, primero proyecto, hacia el encuentro de Jesucristo Redentor, se llama Bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Y es un proyecto global de pastoral del 2031-2033. Y precisamente usan este método. Y primero
hacen una reflexión profunda a través de qué dicen las Escrituras y del magisterio. Ya para la pastoral social escuchamos hace 8 días al padre Enrique muy bien. ¿Qué nos ha dicho el magisterio? Y encontrar así un modo. Si ustedes quieren, primero para hacer un proyecto como los obispos, y luego viene ya el plan. El plan ya responde al objetivos generales específicos, ¿verdad? Líneas de acción, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, evaluación, etcétera. Ya será el plan para actuar y dar una respuesta a los problemas sociales y pastorales. Entonces, este método del ver, juzgar y actuar va a facilitar esa reflexión. Así que tenemos que hacer hermenéutica, además de teología. Aquí está lo que es un método, diríamos, el camino O2, método O2, es el camino que tenemos que recorrer. ¿Y cómo está? Es un proceso. ¿Cómo está integrado cada paso? Y es un esfuerzo. Por eso está esta escalera hacia arriba, hacia el cerro, para encontrar finalmente la luz, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para el bien tuyo, para el bien de la comunidad, para el bien del mundo. Pero tenemos que tener un método. Entonces, esta filmina te puede servir para ver que en tu grupo o en tu comunidad hay que hacer el esfuerzo del ver, juzgar y actuar. Bien. Método de la doctrina social. En su libro tienen ahí en el número 3, no voy pasando tal cual las filminas como están ahí en su libro, porque pues si ya lo tienen, pues verá para qué repetir nada más, sino que ampliar un poquito, claro, basándonos en la lección. Y en el número 3 dice que es el método de la doctrina social. Este método proviene de la JOC, o de la JOC, decían, que le llamaban revisión de vida. En Francia hubo un movimiento de jóvenes que se llamó Juventud Obrera Católica. Tuvo mucha acción, mucho impacto, porque ellos le llamaron revisión de vida. Y de ahí nace este método. Este método fue luego asumido por la Acción Católica. Quizá ustedes hayan oído de la Acción Católica, que casi ya no hay, pero bueno, sí, hay en algunas parroquias, sobre todo la Acción Católica de las mujeres, pero siempre en la iglesia hubo Acción Católica de jóvenes, de hombres, de adultos, de mujeres. De hecho, yo fui director espiritual un tiempo de la Acción Católica Juvenil aquí en la diócesis y conocíamos este método que fue asumiendo, tomando la Acción Católica. Así que este método nació en Francia, digo en Bélgica, por la Juventud Obrera Católica. Estos grupos de jóvenes que se ponían a reflexionar. Después el Papa San Juan XXIII hace una cita de este método
en la encíclica Mater et Magistra, en el número 236, habla el Papa recomienda este método que va a servir mucho. Entonces, lo tiene. También el Concilio Vaticano II se propuso seguir este método en la Gaudium et Spes. Es un documento que habla de los gozos y esperanzas. Dice este pensamiento, la Gaudium et Spes, se los leo en el número 1, cómo empieza este documento diciendo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Así que la Iglesia quiere llegar a la realidad, lo que vive el hombre, sus gozos y esperanzas, porque en un tiempo la Iglesia como que no se fijaba en este aspecto de la realidad, sino teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia, el magisterio, luego proyectar esa doctrina a la acción, a proyectos, a planes. Pero como que no hacía el análisis de la realidad. Y entonces, a partir pues ya de San Juan 23, ya se invita a usar este método. Y los obispos, en este plan que más bien primero proyecto, ellos hablan ya de una mirada a las heridas y esperanzas de nuestro pueblo mexicano. Así que vemos dónde nace, o desde dónde nace este método. Aprendan, dice el libro, pero yo le puse el MOS, aprendamos poco a poco y para su formación de ustedes a ver, juzgar y actuar todo a la luz de la fe, con la mirada de Jesús, a la mirada del amor misericordioso de Dios. Tenemos que aprender en este método a ver, juzgar y actuar todo a la luz de la fe. Por eso les decía yo que hacemos teología. Este método no es como lo que hiciera un sociólogo, de ver la realidad, estudiarla, sacar conclusiones, o las ciencias del estudio, ¿verdad?, que se hace de la realidad. No, aquí lo hacemos a la luz de la fe, todo con la mirada de Jesús. Y el seglar se inserta eficazmente en la realidad del orden temporal como miembro vivo y testigo de la Iglesia. Así, ¿verdad?, que tú eres un miembro vivo, testigo y que da testimonio en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Tenemos que aprender este método. Y el documento de Aparecida, en el número 19, ustedes en su libro, al final, si gustan pasarse hasta el número Testimonio y Esperanza, en la última hoja que tienen de la lección, allí hay un documento de Aparecida que dice: los obispos en Aparecida afirman que el método ver, juzgar y actuar ha colaborado a vivir. Si ya lo encontraron los que tienen su libro, y si no, ahorita lo voy a comentar.
he querido no leerles la cita del documento de Aparecida número 19, que es muy bella, iluminadora, como que te puede ayudar muchísimo a entender este método. Cómo habla. Recuerden que Aparecida es la reunión que hubo en Brasil, en el santuario de la Virgen de Aparecida, de los obispos de América, donde fue el Papa Benedicto XVI, y ese documento de Aparecida, el número 19, nos habla acerca de este método. Dice que la Iglesia latinoamericana hace uso de este método. Ya desde el documento de Medellín, Puebla, Santo Domingo, que también fueron reuniones del CELAM, de los obispos latinoamericanos, se ha usado este método. Y Aparecida nos dice que implica contemplar a Dios con ojos de fe a través de su palabra y los sacramentos. Es una idea que encontramos ahí en ese número 19. Contemplar a Dios con ojos de fe. Este método nos lleva, por eso les decía que vamos aprendiendo a hacer teología, porque vamos a estudiar a Dios en cómo se ha revelado y cómo nos va llevando por la acción del Espíritu Santo a través de su palabra, a través del magisterio, a través de los sacramentos, para ver la realidad a la luz de su providencia, y juzgaremos esa realidad según Jesucristo. Luego veremos que la palabra juzgar la podemos cambiar por otra palabra que a lo mejor nos ayude más, porque juzgar a veces pensamos que es criticar o hablar mal de alguien, ¿verdad? Pero aquí la vamos a entender de otra manera. Y juzgamos la realidad según Jesucristo y actuaremos desde la iglesia, con la iglesia y dentro de la iglesia, en la propagación del reino. Y sigue el número 19 diciéndonos: este método ha ayudado a vivir nuestra vocación y misión, dicen los obispos en Aparecida. Ha enriquecido el trabajo teológico y pastoral. Por eso les decía que vamos a hacer teología. Este método nos ayuda a hacer teología y aplicar esa teología a la pastoral. Permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad. Perspectiva creyente, ¿verdad? La asunción de criterios, es decir, que lleguen a nosotros criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico, y actuar como discípulo misionero de Jesucristo, algo que ya les decía. Entonces, cuando en este número Aparecida nos habla de este método, dice que tengamos también un sentido crítico, no ser criticones. Pero cuando una persona madura, psicológicamente, espiritualmente, debe de tener un sentido crítico. Esto es importante. Nosotros en la formación a los catequistas les decimos que en su desarrollo de su personalidad, aprender a tener un sentido crítico y a actuar como discípulo misionero de Jesucristo. Así que este método nos va a llevar a la acción como discípulos misioneros, lo que dice Aparecida. Ahora ya se une la palabra discípulo misionero. Bien, aquí, bueno, ya sé, y su garantía trinitaria eclesial.
nos habla de una garantía, porque nos inserta en el misterio mismo de Dios, en el misterio trinitario y eclesial. Les voy a pasar 3 filminas acerca del método, así como para que nos ayude en estas imagencitas y estas pocas palabras para ver en qué consiste más el método. El ver, que parte de la ver, no la cambies, partir de la vida, de la realidad. Tú tienes que ser ahora muy observador. El saber ver significa que partimos de la visión que Dios tiene de la realidad y que nos acercamos a la realidad y discernimos precisamente sobre lo que nos acontece. Y ahí vamos a encontrar los signos de los tiempos. Ver ¿qué significa signos de los tiempos? Porque, bueno, a mí me costaba trabajo antes qué significan los signos de los tiempos, pero puedo decirles, verá, que eso cuando aquí vemos conocer los hechos y situaciones problemáticas, analizar causas y consecuencias, los signos de los tiempos son aquellos procesos y hechos relevantes en la historia común de nuestros pueblos y culturas, en los que a la luz de la fe podemos reconocer huellas, aquí voy a recalcarles, podemos reconocer huellas a través de las cuales el Señor, por su ausencia o presencia, nos guía, nos habla sobre el camino para alcanzar el designio último del hombre y de la creación. Esos son los signos de los tiempos. Bueno, quédate con una sola palabrita si quieres, son como las huellas, ¿verdad? A través de las cuales el Señor, si es por su presencia o ausencia, nos quiere guiar, nos habla, nos está haciendo ver el camino. Esto es ver la realidad, y la realidad fundante es Cristo. Esto lo dijo Benedicto XVI en Aparecida, en esa asamblea, y tuvo muchos aplausos para decir: padres, vean el ideal como lo ve Dios, y si primero Dios se revela y se manifiesta, se ha manifestado en Jesucristo. Y entonces Jesucristo es la realidad fundante. Y nosotros en este método partimos de ese encuentro, de esa experiencia. Por eso necesitamos acoger un hecho de la manifestación de Dios. Despertar el espíritu, el conocer religioso, las huellas de Dios que hay en las personas. Hay huellas de Dios en las personas, por ejemplo, en nuestro tiempo, las personas necesitan ser amadas. Como Dios nos ama desde la eternidad. Ser fecundos. Y por eso Dios nos habilita para ser fecundos. Es una huella que tenemos que descubrir en el hombre de hoy. La identificación, el deseo de afectividad, deseo de comunión. Y los obispos en este documento que nos presentan, y que sería muy interesante leerles todo lo que nos dicen acerca de los signos de los tiempos, de la realidad.
de la realidad que viven los adolescentes y los jóvenes. En fin, no me extiendo más en el ver. Ahora pasamos al juzgar. Juzgar. Se analiza la realidad desde el Evangelio. Esto es muy importante, ¿eh? Se analiza la realidad desde el Evangelio. Igual como lo hizo Jesús con los discípulos de Maús. Él lo hace desde la realidad de los profetas y de lo que decía Moisés. Pero cómo les habla desde las Sagradas Escrituras. Entonces, esos son los referentes, el Evangelio, el magisterio de la Iglesia, lo que nos dicen los documentos. Juzgamos desde los valores universales, confrontándola con las enseñanzas de Jesús, esa realidad. Entonces, juzgar es cuando estamos reunidos y que estamos haciendo este ejercicio del método ver y juzgar, saber iluminar la realidad, discernir, tener criterios de iluminación, juzgar como el camino de la fe, como un camino de conversión. Entonces es cuando tratamos de discernir los caminos con los gozos y esperanzas, como nos dice el Concilio Vaticano, y la indecible gratitud de creer en Cristo. Los signos de los tiempos los interpretamos, los analizamos a la luz del Espíritu Santo. No encerrarnos en métodos antiguos, sino abrirnos en el juzgar a la luz del Espíritu Santo. Y pasamos a esta parte del actuar en la siguiente filmina. Actuar es ir hacia el compromiso. El actuar. Aquí es donde nos comprometemos desde la experiencia que tenemos del Señor, cómo proponer nuevos horizontes. La palabra actuar significaría obrar, transformar. Ya como discípulos misioneros con la fe eclesial. Entonces, es aquí donde el laico, los sacerdotes, la comunidad, todos van a actuar. Implica algo concreto. Tomar partido y pasar a la acción. No nos quedamos solamente en, pues la palabra de Dios dice esto muy bonito. Hicimos una oración, hasta llegamos a la contemplación. No. Se llega hasta el actuar. Ustedes que han hecho, por ejemplo, la Lección Divina, la Lección Divina tiene esos pasos también, ¿verdad? De escuchar la palabra del Señor, meditarla, hacer la oración y luego viene la praxis. Ese es el actuar. Eso es donde nos comprometemos. Es la vida del misionero. La vida del que ha encontrado que Cristo le dice, ponte en acción. ¿Has encontrado a Cristo en la iglesia, en el partir del pan como los discípulos de Maús? Ponte en acción. Regresa. Ellos ya, aunque cuando estuvieron cansados del camino, regresan, se ponen en camino. Ya son transformados por la iluminación que les dio la palabra de Dios. Ya son personas nuevas y van hacia una comunidad que también ha vivido la resurrección
del Señor. Qué hermoso. Pues vamos a pasar ahora ahí en donde ustedes ven los pasos del método en su libro, para que además de la explicación que yo les di, ahora puedan ustedes ver allí en el número de su, que tienen ahí en el número 5, los pasos del método, en su libro, dice el número 5, los pasos del método. Los vamos a ver tal cual como los tienen ahí, para que ustedes pues puedan subrayar o puedan comprender mejor. El método ver, juzgar y actuar promueve la acción transformadora de los cristianos en sus diferentes ambientes. Busca superar el divorcio de fe y vida. Ya ven que hemos siempre vivido ese divorcio entre que la fe va por un lado y la vida por otro, o como que la fe hay que vivirla nada más dentro de los templos, la fe es para vivirla dentro del hogar en particular, y la vida es otra cosa, ¿no? No hay ningún divorcio. Y se realiza pues este método en el ver. Repito, es aquí como lo tienen en su propio libro y que luego van ustedes seguramente a repasar. Ver, hay que observar la realidad en toda su crudeza, sabiendo que muchas de esas situaciones son consecuencia del pecado personal y social. Nuestros obispos nos presentan en este documento del proyecto, al cual hago alusión, que tienen, bueno, cosas muy duras, muy reales, que cuando vino el Papa a México, si recuerdan, también como si supiera mucho de México. Yo tengo ahorita aquí en mis manos algunos discursos que inclusive subrayé algo de lo que él nos dice acerca de la realidad tan cruel, tan dramática, tan, casi dijéramos increíble, ¿no? Pero bueno, son consecuencias del pecado. Bien, el ver, seguimos. La observación se puede realizar en tres formas: espontánea, guiada y crítica. Espontánea nos presenta resultados extraídos de experiencias. La guiada, ¿verdad? La observación guiada aplica técnicas e instrumentos de análisis de la realidad, entrevistas, encuestas, estadísticas, recepción, recopilación documental. Cuando hablamos de este método, ustedes dirán, padre, pero de esto ya se pueden encargar acerca del estudio de la realidad, pues los sociólogos, los técnicos, los científicos, ya nada más tomar lo que ellos nos dicen y ya. Bueno, eso sería una filosofía de la religión, pero no, nosotros sí tomamos en cuenta lo que nos dicen todos los estudios acerca de la realidad, los tomamos muy en cuenta, nos apoyamos en ellos, pero tenemos la revelación que Dios nos ha hecho, el evangelio, el magisterio. Por eso hacemos teología, no hacemos filosofía de la religión. Y crítica trata de conocer la realidad en profundidad, estudia el fondo ideológico de las personas, valores, normas y acciones. Como decíamos, aprendemos a ser críticos. Pasamos al juzgar. La Iglesia pide juzgar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Gaudium et Spes, ese documento que pues, ojalá que quisieran leerlo, ¿verdad? Es muy hermoso, del Concilio Vaticano II. Consiste en interpretar lo observado en la realidad. Ya les expliqué antes un poquito acerca del juzgar, para que
pudiéramos ver qué importante es el discernir, el saber discernir. Juzgar es necesaria la iluminación teológico-pastoral. Responde a la pregunta, ¿qué dice Dios respecto a esta situación o circunstancia? Las comunidades eclesiales de base, que ustedes habrán oído también de esto, llevan este método. Y yo lo que vi, que en esta pregunta son muy exigentes. ¿Qué dice Dios respecto a esta situación o circunstancia que estamos viviendo, que estamos estudiando, que estamos viendo, que es el ver? ¿Qué nos dice Dios? Y se ilumina. Si las comunidades de base también siguen este método. Aquí en la diócesis creo que casi no hay comunidades eclesiales de base que nacen del catecumenado, pero que bueno, están viviendo ese proceso. Y luego, diagnóstico, supone un diagnóstico o desafíos. Se plantea, ¿qué falta a la situación para alcanzar el ideal descrito en la iluminación? ¿Qué falta? También se pregunta uno. Entonces indica el debe ser o el deber ser, lo que Dios quiere de nosotros ante tal situación. Ante tal situación, ¿qué nos pide? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? En nuestra parroquia, ante tantos enfermos de COVID o tantas familias que están sufriendo, que están en un duelo muy fuerte, muy doloroso. El padre Enrique ayer nos invitaba, lo cual lo vamos a presentar pronto como un programa, primero Dios, cómo ofrecer una ayuda espiritual, psicológica, humana, diríamos, bueno, es psicológica, humana, para las familias que viven el duelo, en estas situaciones también de confinamiento, de estrés, de angustia, de violencia. Entonces, hay que dar una respuesta, ¿verdad? Lo que Dios quiere de nosotros ante esta situación y entonces pasar a la acción. Y como diríamos, vamos a hacer algo, vamos a proponer estos talleres o este curso o qué hacemos, que no va solamente a la parte asistencial como repartir despensas. Hoy me trajeron sí, unas despensas que están precisamente para las personas que lo necesitan, que estamos ayudando, pero va más allá de lo asistencial. Actuar expresa las acciones para las situaciones analizadas y valoradas en el juzgar. Es necesaria la acción transformadora de las estructuras, ¿verdad? Duradera, reflexionada, organizada, con estrategias y prácticas oportunas guiadas por el Evangelio. O sea que prácticas oportunas. A mí me pareció oportuno esto que ahorita nuestras familias necesitan, mucha ayuda espiritual. Y estaba leyendo en la página de Desde la Fe que ha subido un 80% en la práctica de asistir a las lecturas de la Biblia o la meditación bíblica en mucha gente. Vamos, como que se ha despertado mucho el amor por la Biblia en estos tiempos. Nosotros estamos dando un curso bíblico también por internet porque detectamos que a la gente le gustaría conocer más la Biblia, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues vamos a ayudarles con unos talleres guiados. Bueno, el actuar, ¿cuántas cosas tendríamos que hacer en las cuales comprometernos? Esto lo tienen ustedes ahí en su libro de El actuar. Y luego vienen dos momentos que a mí no me gusta separarlos mucho, pero fue parte de la historia en que como que solamente se había uno quedado en el ver, juzgar y actuar. Pero en realidad son 5 momentos de este método. El cuarto sería evaluar y el quinto, celebrar. Evaluar. En Latinoamérica en los últimos años se agregaron estos 2 pasos. ¿Qué significa evaluar? Yo me acuerdo cuando con los catequistas, es decir, vamos a evaluar, a ver, al final del año, ¿qué? La catequesis, cómo estuvimos, el programa, etcétera. Y entonces, en algún momento, si no sabemos evaluar, se empieza a decir, no, pues que la coordinadora se le subió mucho, que nos trataba mal y que tal catequista era bien impuntual, que no llegaba a tiempo y que muchos niños nada más estaban grite y grite jugando. Y la evaluación, porque algunos tienen esa idea, es como señalar lo negativo, ¿verdad? Cómo acusar a los demás, cómo poner en el banquillo de los acusados a alguien, como si viniera Hacienda, ¿no? Nos cae Hacienda en el negocio. No, no, no. Y encontré una definición que se las doy antes de leer lo que están ustedes viendo en la filmina y que lo tienen en su libro. Evaluar significa por dónde quiere el Espíritu Santo que vayamos. Es como hacer un feedback, ¿verdad? Se dice que los aviones en el vuelo que van, siempre van fuera de ruta, es decir, no van hacia el objetivo, hacia el aeropuerto destinado, siempre se van saliendo, pero por eso siempre se va haciendo el feedback, porque desde la torre de control o donde van, los están llevando, los van guiando para que no se salgan de la ruta. Saber evaluar es por dónde quiere Dios que vayamos. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Así que si evaluamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, ahora saquemos, reflexionando, una propuesta o varias por donde descubrimos que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Lo que ustedes están viendo ahí, se los voy a leer, es toda realidad se caracteriza por ser dinámica. De ahí la necesidad de la evaluación periódica que sugiere nuevas acciones. La evaluación advierte los logros alcanzados, permite experimentar la alegría por el camino, exacto, así la alegría por el camino recorrido, tomar conciencia de los éxitos y de lo que falta por realizar. Pero no empezamos a decir, no, pues es que el señor cura nunca nos visita, nunca nos ha dado formación y que, bueno, más bien señalar qué nos falta y decir, en la evaluación sacamos que nos falta formación y se lo pasamos al señor cura. Decimos, oigan, fíjese que evaluando el fin de año de catecismo, es que necesitamos mucho de formación. ¿Cómo le haríamos? ¿Usted qué sugiere? Bueno, entonces evaluar. Y ahí todo mundo participa. Bien, seguimos. Celebrar. Los discípulos de Maús vieron al Señor en la fracción del pan. ¿Cómo aparece ahí ya? Ya me quedan 20 minutos nada más. Bueno, 5 minutos para terminar yo y preguntas.
porque ya el tiempo nos avisó. Bien, celebrar es la acción de gracias por la salvación que Dios nos concede, descubrir a Dios en la realidad personal y social, ver, encontrarse con Él en la palabra, juzgar, y comprometerse con la transformación de la realidad, actuar, llevar a la celebración agradecida de la experiencia vivida. Tiene que ser este método, esta teología que vamos a aprender a hacer, tiene que llevarnos hacia el culmen de toda la acción de la iglesia, que es la Eucaristía, que es la liturgia, que es celebrar, y que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Que Dios nos ha concedido descubrir esta realidad. Entonces vean que son cinco puntos que tiene este método. Que tiene este método. Repetimos, saber, ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Ahora nos queda solamente el tiempo para que hagamos ese ejercicio que tienen ahí en su libro, y que aquí por los que no tengan libro, aquí lo vamos leyendo, pero ustedes lo tienen en la última página, casi, sí, en la penúltima. Dice, lectura activa acerca de la violencia, que es uno de los signos de los tiempos. Entonces, además de conocer el método, ahora que lo hemos conocido, y reflexionar su importancia, bueno, pues hay que saberlo aplicar. Y es aquí donde sí necesitaríamos de 1 hora y media más, ¿verdad? Para hacer algunos ejercicios que ustedes ya seguramente lo harán con sus párrocos o en su grupo, ir aprendiendo en la práctica cómo, pues sí, vivir este método y ejercitándonos en su puesta en práctica. Y ahora vamos a hacer pues un ejercicio. Saquen su libreta con su lápiz, por favor, que tengan por ahí. Y vamos a ver, en cuatro filminas les paso lo que tienen ustedes ahí acerca de un documento de nuestros obispos que se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Ese lo pueden encontrar también en internet, ese documento, ¿verdad? Que es el número 10, el 27, 28 y 75. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos pide la lección un ejercicio. Y vamos a tocar este signo de los tiempos, la violencia y los jóvenes, una realidad que vivimos hoy. Vamos a escuchar, gracias a mi equipo de comunicación, vamos a escuchar esta lectura que nos va a hacer Susi, por favor, y vayan siguiéndola en su libro o en las filminas. Gracias, padre. La violencia y los jóvenes. En México, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, se está deteriorando en la vida social la convivencia armónica y pacífica. Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros y, lo que es más grave, en asesinatos, que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. Esta violencia, que tiene su origen en las actividades de la delincuencia organizada y cuyas manifestaciones hemos descrito, es una realidad compleja, difícil de explicar en una sencilla relación de causalidad. Es también una realidad multidimensional que toca distintos ámbitos de la vida
La economía es uno de los ámbitos en el que debemos buscar los factores que contribuyen a la existencia de la violencia organizada. La desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida exponen a la violencia a muchas personas, por la irritación social que implica, por hacerles vulnerables ante la propuesta de actividades ilícitas y porque favorecen en quienes tienen dinero la corrupción y el abuso de poder. La violencia crea un clima sociocultural que relativiza la función de las normas para regular la convivencia social. Esto sucede sobre todo entre los jóvenes, que, cuando son reclutados por organizaciones criminales, no reconocen más ley que la que les da el poder, por ser hombres, por tener dinero y capacidad de consumo. El acceso inmediato y rápido a los bienes de consumo coloca a estos jóvenes en un acelerado ritmo de ascensión social y ante un horizonte corto de vida. Pareciera que eligen una vida corta, siendo alguien en vez de una vida larga en condiciones que hacen muy difícil alcanzarla el reconocimiento social. Muy bien, gracias, Susi, muy linda. Ahora, en su libreta, y como tienen ahí y lo vamos a ver en la filmina, este camino de acceso al texto que hemos escuchado o que han leído. Entonces, ahora vamos a aplicar el método primero en los 3 pasos. Ahorita nada más nos da tiempo, tenemos muy poco tiempo. Entonces, ver sobre lo que hemos escuchado, describen, en tu libreta escribe también, describe la realidad que expresa el documento. Desglosen sus causas y consecuencias. A ver, tratemos de hacer este ejercicio acerca de la violencia y los jóvenes. ¿Cómo es la realidad donde vives o en tu colonia? La realidad esta que expresa el documento corresponde a lo que vives y sabes que viven los demás. ¿Cuáles son sus causas? Señala algunas. ¿Qué consecuencias a lo mejor las estás viviendo también en la misma familia? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? Ahora en el juzgar o iluminar, a ver, busca algunas citas bíblicas
que iluminen tu reflexión o algún documento de la iglesia, algo que se te haya quedado de alguna expresión del Papa Francisco o de nuestros obispos, pero sobre todo algunas citas bíblicas. Jesús, viendo esta realidad con los ojos de Jesús, como inclusive viéndolo, ¿verdad? Hasta desde la parte de la catequesis o un artículo que tú vieras o que tú escribieras, como les hablarías, qué textos bíblicos tomarías del Antiguo Testamento y del Nuevo. Es aquí donde algunos van a encontrar dificultad porque van a decir, bueno, pero es que yo ni me acuerdo, es que, ¿dónde? Sí, ciertamente. Y por eso cuando se hace en grupo, pues la retroalimentación es muy buena, muy necesaria. Porque hay alguien que se acuerda de un texto bíblico o tiene a la mano algunos documentos del magisterio. Nosotros acudimos también a la tradición, al magisterio. Recuerden que los luteranos o los evangélicos, ellos dicen sola escritura, solo la Biblia. Y nosotros los católicos, además de la Biblia, tenemos la tradición, una gran riqueza, y tenemos el magisterio de los papas, de los santos, el ejemplo, en fin. Tenemos mucho. Y el testimonio. Entonces, nosotros sí nos tenemos que distinguir de las sectas en que no solamente la Biblia, Dios se ha revelado, su revelación a través de las escrituras, del magisterio, de la tradición, y luego el actuar. A ver, programa alguna acción concreta a favor de los jóvenes y la no violencia. Bueno, aquí es cuando se hace en un grupo, por eso dice programen. O también en este ejercicio que es personal, que cada uno programe una acción concreta a favor de los jóvenes. ¿Qué podríamos hacer? Yo pregunté, pero no me supieron decir si había tareas. Creo que este texto no tiene tareas, pero sí sería muy bueno
si ustedes, y se los dejo como tareas, si lo quieren hacer, que lo hagan por escrito, que se le hicieran llegar a su coordinador y yo lo paso a la coordinación general para que, pues si va a haber tareas, pues pueda servir. Terminamos con esta filmina que quiero que se te quede muy grabado en tu mente, en tu corazón, en tu imaginación, lo que es el método ver, juzgar y actuar. Ya nada más con las dos filminas de los discípulos de Emaús. Aquí, bueno, tema testimonio y enseñanza, pero ya no, bueno. Vamos a dejar 10 minutos para preguntas que nos queda tiempo. Yo quisiera recomendarles, porque he escuchado también, por ejemplo, el otro día el padre Emilio recomendó bibliografía. Yo les recomendaría, los que quieran profundizar, en YouTube, al padre José March, José M de Manuel, A, R, C de casa, H de huevo, José March. Y también en CatholicNet, esa página CatholicNet en español, porque sale a veces siempre en inglés, pero ahí tiene donde pedirla en español. En CatholicNet, el señor cardenal Felipe Arizmendi escribe, y parece que también yo lo he visto en otra página, a veces desde la fe. Vean ustedes, nuestro cardenal que tenemos aquí en Toluca, el padre Arizmendi, todos sus escritos o artículos hablan sobre, siguiendo estos 3 pasos, y van a ver un artículo, lean algún artículo de él, y pone primero ver, luego juzgar, y hasta pone la palabrita, y luego el actuar o compromiso. En búsqueda de poderes, es un último que le acabo de leer ayer, y ahorita está uno, precisamente también, habló sobre, ahora que se dio el ministerio de acolitado y lectorado a las mujeres, también un artículo interesante, y él usa mucho este método, así escribe sus artículos: ver, juzgar y actuar. Y que se te quede grabado este texto, a ver si te sirve, de los discípulos de Emaús. Cómo este método sirve también para hacer oración, también sirve para la catequesis. Ya no me da tiempo de cómo aplicarlo a la catequesis. Lo hemos aplicado. Una catequista que con los niños puede también ver, juzgar y actuar y celebrar. Como para la oración también sirve este método. En fin, hay muchas aplicaciones. Yo les recomendaría, pues, que leyeran por ahí algunos artículos de Monseñor Arizmendi. Y creo que nos quedan 6 minutos para preguntas. Ali, y me pasa la pantalla, no sé, y pueda yo contestar o comentar. Sí, creo que... Hermanos, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden ponerla en el chat para nosotras hacérsela llegar al Padre, que él pueda contestarse. Tienen que anotarla en el chat, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario?
Miguel Ángel tiene la mano levantada. ¿Podría anotarnos su pregunta por el chat, por favor? Ahí sí yo dependo de los técnicos. Ustedes díganos cómo. Hasta me pongo un poquito más de luz. ¿No hay ninguna pregunta? Me parece que sí. El padre Faustino pone ejemplo de aplicación de este método en el cardenal Arizmendi en nuestro primer sínodo pastoral diocesano. No sé si se pregunta, pero me parece que sí. No, no entiendo. Es decir, sí, les digo que este método se ha aplicado casi ahora en toda Latinoamérica. Aun cuando yo recuerdo que en una semana de reflexión y de estudio en el seminario, también nos hablaron del método FODA. Y como no sé, ahí me quedé yo confundido si se tenía que acudir. Vinieron de la Universidad Pontificia y propusieron ese método FODA, que ahorita no me detengo pues a explicarlo acerca de las fortalezas, lo que significa cada letra, pero sí. ¿Alguna pregunta entonces? Nuestro sínodo diocesano también, sí, acude a ese método. No, padre, al parecer ya no hay ninguna pregunta y pues igual le pedimos que cerrar con su oración, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Tienen ahí su libro. Denle un repaso al método. Y que pues yo espero que con su párroco o en sus reuniones pudieran empezar a ejercitarlo, porque la doctrina social, el curso que estamos dando supone o pide este método, aun cuando, como siempre en la iglesia, pues se pueden escoger otros métodos, como métodos de perspectivas que hay, de prospectos, en fin, ustedes pueden por ahí ver qué métodos también siguen en algunas reuniones. Que el Señor les bendiga, les dé su ánimo, su fortaleza para seguir estudiando y para que veamos la riqueza que tiene la Iglesia dentro de la pastoral social. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. Buenas noches. Dios los acompañe. Gracias a mi equipazo. Gracias a todos los que nos ayudaron. A Ali, gracias.